Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y verso 8. Como usted podrá ver, hermano, en la pantalla, el título del tema es precisamente Conociendo al Padre. Así, hermano, le he puesto precisamente al tema. Y como le decía, pues hoy vamos, hermano, a empezar una temática. Este va a ser una serie de temas que yo espero que no se los pierda, ¿verdad? Que haga todo lo posible por no perderse esta serie de temas, porque esta serie de temas llevan un propósito específico, muy específico. Nos va a ayudar a entender precisamente el corazón de Dios, pero no el corazón de Dios solamente, sino el corazón de Dios como Padre, porque es importante que nosotros conozcamos a Dios, pero no solamente conozcamos a Dios, que lo conozcamos como Padre, y eso, hermano, es impresionante. Entonces mire esto, Juan capítulo 14 y verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire qué tremendo. Muéstranos al Padre y nos basta. Solo con que tú nos muestres al Padre. Entonces mire, la respuesta del Señor es también poderosa. Entonces Jesús dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. Es importante, hermano, conocer a Dios como Padre. Es importante que nosotros conozcamos la faceta, hermano, del Padre. Lo triste es que el Señor le dice a Felipe: tanto tiempo, a estas alturas, tú ya deberías de haber entendido y conocido precisamente al Padre. Y le dice: tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía no me conoces. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Conoce usted verdaderamente al Padre? ¿Sabe usted quién es el Padre? ¿Conoce usted el corazón del Padre? Porque eso va a ser vital, no solamente para usted, va a ser vital para los que lo rodean. ¿Todavía no me conoces, Felipe? Ahora mire esta poderosa declaración: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos al Padre? Porque de alguna manera nosotros somos los que vamos a proyectar la imagen del Padre. Por eso Jesús, como hijo, él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces quiere decir que lo que la gente tiene que ver en nosotros es precisamente al Padre. Ellos tienen que ver en nosotros, hermano, la imagen del Padre. Y es bien importante qué imagen nosotros proyectamos. Importantísimo. Nosotros vamos a proyectar una imagen de acuerdo, hermano, a quién esté trabajando en nosotros y cómo nos hayamos nosotros dejado trabajar. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús agarró una moneda y dijo: ¿de quién es esta imagen? Y aquellos dijeron: esa moneda tiene la imagen del César. Bueno, entonces, ¿cómo la moneda tiene la imagen del César? Denle al César lo que es del César. Porque se le daba, hermano, lo que te está dando a entender es que se le va a dar la gloria y la honra de acuerdo a la imagen que nosotros tengamos. Y por eso es, hermano, que nosotros entendemos que la Escritura dice que Jesucristo era la imagen del Dios invisible.
Él proyectaba una imagen, pero la imagen que Él vino a proyectar era precisamente la imagen del Padre Celestial. Esa fue la imagen que Él vino a proyectar, la imagen del Padre Celestial. Entonces, como le digo, nosotros tenemos que aprender a conocer el corazón del Padre, a ver cómo piensa el Padre, porque nosotros lo vamos a reflejar. Ahora escuche esto, mi amado hermano, porque le digo, tenemos que aprender eso, porque nosotros, conforme vayamos conociendo al Padre, la Biblia dice que nosotros podemos tener un mejor conocimiento de Él. Entonces hay gente que a veces su conocimiento del Dios Padre es bastante limitado, y por eso la imagen que proyectan también es bastante limitada, o muchas veces proyectan una imagen distorsionada de lo que es Dios como Padre. Escuche esto, por favor. Efesios 1:17. Si quiere, léalo en la pantalla, porque yo voy rápido, hermano, por el tiempo. Efesios 1:17 dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es solamente conocer a Dios en su faceta de Dios, es conocer a Dios, hermano, pero conocerlo como Padre. El Dios y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Un mejor conocimiento de Él. No solamente un mejor conocimiento de la persona del Señor Jesucristo, sino un mejor conocimiento de la persona del Padre. Entre más conozca usted al Padre, usted va a ver, hermano, lo maravilloso que es eso, porque eso le va a cambiar totalmente su manera de pensar y le va a cambiar totalmente su manera de actuar. Es una cosa, hermano, maravillosa. Ahora, la mejor fotografía que nosotros podemos, hermano, encontrar del Padre es precisamente la fotografía que está en la historia del hijo pródigo. En esa historia, hermano, del hijo pródigo, nosotros nos vamos a encontrar por lo menos con 5 personajes. Cuando usted analiza la parábola del pródigo, usted encuentra por lo menos 5 personajes. El personaje que más resalta, hermano, y más debe resaltar es el Padre. Él es el personaje que más resalta, no el pródigo, es el Padre. Luego aparece el que nosotros llamamos el pródigo. Luego aparece el hermano mayor, ya van 3. Luego aparecen los siervos. Y luego aparece un personaje que es llamado el ciudadano. Hay 5 personajes. Y aparte de esos 5 personajes, mi amado hermano, aparecen también 2 animalitos. Aparecen, hermano, los cerdos. Y aparece el becerro engordado. Tremendo. Y eso, hermano, es importante notarlo. Muy, muy importante notarlo. Y cada uno de ellos demuestra, hermano, un conocimiento del Padre. Cada uno de ellos. Por ejemplo, el pródigo, él manifiesta un conocimiento de su Padre. El hermano mayor manifiesta también cierto conocimiento del Padre. Los hermanos siervos, no digamos, ellos también manifiestan un conocimiento profundo de quién es el Padre. Entonces, esto es interesante, le digo, porque qué concepto tengas tú del Padre, es, te digo, cómo tú vas a actuar. Ahora, es importante que nosotros miremos que el hijo menor conocía el corazón del Padre, porque eso fue
precisamente lo que le ayudó a regresar a la casa cuando él falló. Si él no hubiera conocido el corazón de su padre, quizás no hubiera regresado a la casa. Pero lo que a él, hermano, lo ayudó fue conocer el corazón de su padre. Eso le dio valor en el momento en el cual él cometió error, en el momento en el cual él perdió la manera correcta de desarrollarse y de alguna manera actuó mal, yéndose incluso de la casa de su padre a vivir una vida de perdición. Pero lo que él entendía del padre, esa fue la clave para que él pudiera regresar. Pero era también muy importante, hermano amado, no solamente la manera de que él sabía que era su padre. Él entendía, hermano, más cosas que vamos a ver aquí. Miren Lucas capítulo 15, verso 17. Escuche esto. Entonces, aquel que andaba perdido, aquel que había vivido perdidamente, despilfarrando su vida, viviendo mal, entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre? Lo que él, hermano, se recordó fue de su padre. ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Eso es importante que lo vea. Va a ver, hermano, qué lindo. Pero yo aquí, se dio cuenta que estaba mal ubicado, pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ahora, qué lindo. Pero desde aquí es importante que nosotros empecemos a notar la gracia del Padre. Porque le digo, todo lo que vamos a ver va a resaltar precisamente quién es el Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Por qué? Porque dice, hermano, volviendo en sí. Pero la pregunta es, ¿quién lo hizo volver en sí? Esa es la pregunta. ¿Quién lo hizo? ¿Será que él, hermano, volvió en sí por sí mismo? ¿Será que él, hermano, tenía la capacidad por sí mismo? No. No, mi amado hermano. La Biblia te deja ver bien claro que el que lo hizo volver en sí fue precisamente el Padre. Por eso es que a Dios sea la gloria, la honra, hermano. Ninguno de nosotros tiene de qué gloriarse, porque si estamos aquí es porque el Padre en su misericordia en un momentito tocó nuestras vidas, nuestro entendimiento, y nos trajo precisamente, hermano, a su casa. Fue Dios. Pero ¿en qué me baso? Porque es fácil decir, Dios, el Padre lo hizo volver en sí. Pero miremos la base bíblica. Miremos, hermano amado, el sustento de la palabra para decir eso. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 25. Dice la Biblia que nosotros debemos corregir tiernamente a los que se oponen. Por si acaso, ¿quién es el que da el arrepentimiento? Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, ¿quién es el que da, mi amado hermano, verdad, el arrepentimiento? Dios es el que toca tu corazón. Dios es el que toca el corazón, lo hace volver en sí, mi amado hermano. Y entonces ese arrepentimiento es el que te conduce. Ni siquiera eres tú mismo.
es Dios operando a través de un arrepentimiento en tu corazón, tratando tu corazón, hablándote a tu corazón. A veces te habla por la Biblia, a veces te habla por enfermedad, a veces te habla a través de las pruebas, a veces te habla por adversidades, pero el Dios, el Padre, siempre te va a conducir. Siempre va a querer conducirte. ¿A qué te va a querer conducir? A un pleno conocimiento de la verdad. Y que tú, mi amado hermano, experimentes precisamente el poder llegar a su casa. Por eso, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Ahora mire esto. Y volviendo en sí. ¿Qué le pasó al pródigo? Volvió en sí y volviendo en sí. Pero para que haya vuelto en sí, tuvo que trabajar Dios, haciendo que su corazón se arrepintiera, entendiera, comprendiera y dijera: ¿qué estoy haciendo aquí? Este no es mi lugar, este no es mi ambiente, yo no pertenezco a esto. Era Dios en su misericordia operando. Entonces dice que lo hizo volver en sí. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo. Entonces, ¿quién, hermano, nos puede tener atrapados? Hay un lazo, no cabe duda, hay un lazo. Por eso, hermano, qué misericordia de Dios. Qué lindo cuando la Biblia dice: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos, hermano. Pero ese lazo no se rompió solo por romperse. Para que ese lazo se haya rompido, tuvo que haber intervenido el Dios Padre Todopoderoso que nos ama. Aleluya. Se rompió el lazo y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo. Ahora escuche esto, ojalá que lo logre captar. Por eso es, hermano, que aparece el otro personaje. ¿Cuál es el personaje que hace el papel del diablo? El ciudadano. Ahí usted lo ve, hermano, que el pródigo de repente cae en manos del ciudadano. Porque dice, mi amado hermano, mire, leamos lo mejor, Lucas 15:15. Aleluya. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. A uno de los ciudadanos de aquel país. Y él lo mandó a sus campos a apacentar. ¿Qué dice que lo mandó a apacentar? Cerdos. Pero él lo mandó. Por eso, mi amado hermano, solo Dios nos puede sacar de un gobierno. A veces la gente, yo hago lo que quiero. No. Hay gente, hermano, que está gobernada, que está manipulada y no lo logra entender, pero la misericordia de Dios es lo que rompe el lazo para que, habiendo estado cautivos, hermano amado, volvamos en sí y escapemos. Aleluya. Dice que entonces se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos. Terrible, porque nosotros sabemos, ya lo vimos en una ocasión, ¿qué es el campo? El mundo. La Biblia dice en Mateo capítulo 13, el campo es el mundo. Por eso es que cuando alguien cae en manos, hermano, de alguien que no ama al Padre, ese no lo va a querer dejar ir a la casa de Dios. No lo va a querer mandar a las cosas del mundo. Ahí lo va a querer mandar, tenerlo alejado de la casa del Padre. Y entre más, hermano, usted permanezca ahí, más se relacione con los cerdos, porque ahí aparece ya el animal que le decía, los cerdos. Pero nosotros entendemos que los cerdos son animales inmundos. Entonces, ¿a qué lo mandó? Lo mandó a contaminarse, a que se contaminara
aquel que era hijo del Padre, o que es hijo del Padre, no que era, es hijo del Padre, estaba en el lugar equivocado, contaminándose. Por eso la Biblia dice que nosotros hemos escapado de las contaminaciones de este mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire qué lindo es esto, porque el Padre fue el que lo hizo volver en sí y fue el que le permitió, hermano, tener un arrepentimiento. Ahora, pero no solamente eso. Por eso yo quiero que usted vea la gracia del Padre, lo bueno que es el Padre. Porque dice que otra cosa que hizo el hijo pródigo, el pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre. ¿Se recuerda que eso digo? Me levantaré e iré a mi padre. Ahora, lo interesante de esto es que nosotros tenemos que entender qué es lo que estaba diciendo el pródigo cuando dijo: me levantaré. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué fue lo que estaba diciendo el pródigo? Mire la palabra, hermano, que el pródigo utilizó para decir me levantaré en el idioma original es, hermano, anistemi. Cuando él dice me levantaré, es la palabra griega anistemi. Esa palabra griega quiere decir levantarse, pararse, y quiere decir también resucitar. Resucitar. Aleluya. Qué lindo. Ahora, pero la pregunta es: ¿quién puede resucitarse a sí mismo? Nadie se puede resucitar a sí mismo. Él está diciendo: me levantaré. Él está diciendo, en otras palabras, yo sé que voy a resucitar. Y eso es bien interesante, le digo, porque como nadie puede resucitarse a sí mismo, entonces tenemos que entender que para que haya una resurrección, tuvo que haber operado el Padre. Ahora escuchen lo que dice el Padre. Por eso, toda la gloria sea para el Padre. Yo lo que quiero enseñarle es el corazón del Padre para que le dirijamos la gloria al Padre. Para que cuando le cantemos: Padre de misericordias, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Porque cuando usted contempla, entiende al Padre, usted lo va a adorar. Usted lo va a adorar. Usted va a disfrutar de decirle: Padre, te amo, te adoro, te alabo, porque usted lo entiende. Mire esto, por favor. Entonces, como le digo, nadie podía resucitar, nadie se puede resucitar a sí mismo. Entonces, miren Lucas 15:24. Escuche esto, hermano. Miren lo que dijo el Padre: porque este hijo mío, ponte tú ahorita, ponte tú, ¿qué clase de hijo eres? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu condición? Porque el Padre está diciendo: este mi hijo, esta mi hija, este mi hijo mío, estaba muerto. Por eso cuando el pródigo dijo: me levantaré, es porque el Padre, mi amado hermano, sabía que estaba muerto y que él necesitaba volverlo a la vida. Pero vuelvo a lo mismo. ¿En qué me baso para decirle que fue el Padre el que lo volvió a la vida? ¿En qué nos podemos basar para decir que es el Padre? Mire San Juan capítulo 5, verso 21. Oh, hermano, qué glorioso evangelio. Porque así como el Padre levanta a los muertos, aleluya. Entonces el pródigo dijo:
me levantaré. El verdadero sentir, pues, me explico, hubiera sido: el Padre me está permitiendo levantarme. El Padre me está permitiendo levantarme. Porque así como el Padre levanta a los muertos. Por eso, mire, hermano, yo estoy convencido que Dios es capaz de levantar a quien sea, mi amado hermano. Y el que conoce al Padre sabe que puede permanecer en esa esperanza. Eso fue lo que entendió Abraham. Por eso Abraham dijo: no, si mi hijo Isaac se muere, sé que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Eso es lo que dice Hebreos, que él sabía que el Padre era poderoso para levantar de entre los muertos. Por eso tenemos que aprender a conocer el corazón del Padre, para nunca perder la esperanza. Nunca. Nunca, mi amado hermano, porque usted puede ver gente que tal vez se va a hundir, y nosotros podemos ver gente que se va a hundir, o que se puede hundir, o se hundió, y que está con los cerdos y está bien contaminado, hermano amado. Pero si nosotros conocemos el corazón del Padre, sabemos que tarde que temprano puede volver en sí, mi amado hermano, y que Dios lo puede levantar de cualquier condición en la cual haya caído. Por eso tenemos que aprender cómo piensa el Padre. ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa en relación a eso? Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Por eso que cuando usted entiende al Padre, así como el Padre da vida, usted se convierte en dador de vida. Porque así como el Padre da vida, el Hijo que entiende es, hermano, también alguien que va a transmitir vida. Nosotros debemos de ser un montón de hijos que transmitamos vida. Y más cuando entendemos que viene gente dañada, que viene gente lastimada, que viene gente que se hundió. Lo menos que espera el Padre es que nosotros entendamos su corazón. Y si no le vamos a ayudar, tampoco estorbemos. Si me explico, si no vamos a ayudar, no estorbemos. Pero si nosotros conocemos el corazón del Padre, lejos de estorbar, vamos a querer ver cómo ayudamos. ¿Cómo ayudamos, hermano? ¿Cómo ponemos nosotros de nuestra parte para poder ser de bendición a aquellos, le digo, que de alguna manera han caído en lazo del diablo, pero que el Padre los quiere resucitar, los quiere levantar, los quiere restaurar y los quiere traer de nuevo a su casa? Aleluya, gloria a Dios. Pero así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, pero es el levantar. Mira, esta palabra griega quiere decir egeiro. La palabra utilizada ahí para levantar es la palabra egeiro. Y la palabra egeiro es una palabra que también es traducida en su idioma original: despertar, levantarse, hasta literalmente de un sueño. Entonces, como que Dios dice: mira, te voy a despertar. Voy a despertar gente, los voy a sacar de ese sueño en que han caído. Dice, es, hermano, sacar es despertar, el levantar del sueño. Dice que también el levantar de estar sentado o acostado. Dice, qué lindo, hermano, porque quiere decir, hermano, cuando uno entiende, no vas a estar sentado, ni vas a estar acomodado, porque entiendes que, hermano, hay algo que Dios te trajo a su casa con propósito. Dice que, hermano amado, es despertar o levantar a alguien también de la enfermedad o de la muerte. Por eso fue que el Padre levantó al pródigo, mi amado hermano, de la condición en que estaba. Dice que también es, hermano, levantar de la oscuridad. ¿Por qué? Porque el pródigo, cuando estaba en los campos de aquel ciudadano, es como que estuviera en las tinieblas. Es como que estaba en el mundo de oscuridad. Así estaba usted. Así estaba yo. Estábamos en un mundo de oscuridad, pero Dios nos trasladó del reino de las tinieblas
al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por eso no deberíamos de regresar. Pero hay gente que regresa. Hay gente que regresa. Pero hay esperanza para ellos. Claro, Dios es bueno, aleluya. Dios es misericordioso, clemente y compasivo. Dice que es, hermano, levantar de la oscuridad, de la inactividad. Mire cómo puede estar uno, hermano, cuando no entiende. Inactivo. Dice que ruina es no existencia. Dice, hermano, que también esto de levantar es enderezar. Por eso el hijo pródigo andaba torcido. Su vida era una vida torcida. Y lo que hizo Dios fue enderezarlo. El Padre lo enderezó. Es levantar, es despertar y es resucitar. Pero, como le digo, yo le quiero demostrar y le quiero mostrar el corazón del Padre. Porque Él no solamente levanta y da vida, no solo levanta y resucita. Dice, hermano amado, que así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, quiere decir que no los deja. Él nunca nos deja. Nunca nos deja. Él no solamente, ya lo resucitó, hay que mire qué hacen. Ay, mire cómo salgan. No, ese no es el corazón del Padre. El corazón del Padre no solamente nos resucita, sino que nos da vida. Nos da vida. Ahora mire la palabra vida. Escuche esto. La palabra vida en el griego es la palabra, hermano, sopoio. Su pollo, dijo alguien por ahí. ¿Sí la puede leer? Vaya. Esa palabra, ¿qué quiere decir? Quiere decir revitalizar. Quiere decir dar vida. Quiere decir vivificar. Por eso el Padre te va a resucitar, pero luego te empieza, hermano, a revitalizar. Para que no seas un hijo débil. Para que no seas un hijo, hermano amado, mal alimentado. El Padre no quiere a sus hijos débiles. El Padre quiere a sus hijos revitalizados. ¿Sí me entiende? Con vida, pues. Ahora, oiga esto. ¿Qué fue lo que entendió entonces el pródigo? El pródigo dijo, bueno, me levantaré. Voy a ir a la casa de mi padre. Pero ¿qué sabía él que iba a encontrar en la casa del Padre? El pan de vida. El pan, porque él entendió. Él dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Iré a la casa de mi Padre. ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre hay pan de sobra. Pan de sobra. Ahora, bien tremendo, porque la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, qué lindo, porque en la casa de Dios debe de haber abundancia de pan que transmita vida. No es un pan que transmita muerte. ¿Sí me explico? Por eso es importante qué evangelio nosotros transmitimos y qué palabra nosotros transmitimos. Y yo deseo transmitirle una palabra que lo revitalice, una palabra que lo vivifique, una palabra, mi amado hermano, que le dé vida, vida, vida. Por eso mire Efesios capítulo 2, verso 1. Qué lindo, hermano, lo que es el Padre, entender al Padre. Porque dice Efesios capítulo 2, por si usted no lo quiere creer. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nadie podía volver a la vida. Él
nos dio vida a nosotros. Levante su mano y gracias, Señor, por haberme dado vida. Gracias por haberme resucitado. Aleluya. Ay, hermanos, sin Él todavía anduviéramos en lugares de muerte, de oscuridad, como decía, hermano, aquello que le hablé un poquito más atrás, Ejeiro, andar en lugares de oscuridad. Ahora, pero le digo, es importante que nosotros conozcamos quién es el Padre, porque en la medida que tú conozcas al Padre, es en la medida que te vas a acercar a Él. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú conoces cómo piensa el Padre, cuál es su corazón, en esa medida te vas a acercar. Punto. En la medida que tú ignores el corazón del Padre, el diablo te puede engañar. Pero si tú conoces el corazón del Padre, y no solamente el corazón del Padre, el corazón de los hijos, hermanos del Padre, y el corazón de los siervos del Padre, que ya han entendido el corazón del Padre, ahí está la clave. Mire, por favor, ¿cómo es el Padre? ¿Cómo es el Padre? ¿Qué dice la Biblia de cómo es el Padre? Miremos rápido por causa del tiempo, ya se me acaba el tiempo. Pero usted me debe 2 predicaciones, las de la semana pasada. Así que tengo 2 horas de más, no se crea. Escuche esto. Santiago capítulo 1 y verso 17. Santiago 1, 17. Cuando lo tenga, me dice amén. Oigan cómo es. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, descienden del Padre. Entonces, ¿cómo es su Padre? ¿Cómo es mi Padre? Dadivoso. Él es dadivoso, mi amado hermano, porque dice toda buena dádiva descienden del Padre de las luces. Usted es luz en el Señor. Él es su Padre. Entonces, si alguien le pregunta a usted cómo es tu Padre, mi Padre es bueno. Mi Padre es muy, muy bueno. Y Él quiere el bien para todos sus hijos. Para todos sus hijos. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, descienden del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Deje ese puntito ahí en su mente, no hay cambio ni sombra de variación. Se lo voy a decir más adelante. Pero lo que me interesa es que, hermano amado, el Padre es un Padre dadivoso. Mateo 7:11. Por eso tiene que acercarse usted al Padre, creyendo que Él le quiere bendecir. Pero si usted cree que el Padre, para bendecirlo, va a depender de usted, va a depender, hermano, de cosas de usted. No, el Padre bendice porque Él es dadivoso, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Por eso usted ve gente, mi amado hermano, que es próspera, pero porque han conocido el corazón del Padre. Lo que no han entendido es porque el Padre los quiere prosperar. Esa es otra cosa. Y con la herencia que el Padre da, con lo dadivoso que es el Padre, se van a vivir perdidamente. Eso es por no conocer el corazón del Padre, para qué los está bendiciendo. Eso es diferente. Por eso que la Biblia dice que el Padre, ¿qué dijo Jesús que hacía el Padre? Hace llover sobre justos e injustos. Él hace llover sobre justos e injustos. Ahora escuche esto, por favor, Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Por eso hay gente que se acerca y, papito, tú eres bueno. Padre, tú eres bueno, bendíceme, papito chulo.
Bendíceme. Yo reconozco que eres Padre bueno, dador de toda buena dádiva. Todo lo bueno desciende de ti, Señor. Haz llover, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover. El Padre dice: te voy a hacer llover, mi hijo, aleluya. Y le hace llover. Porque Él es bueno. Cuanto más vuestro Padre. Si ustedes son siendo malos, se portan bien, cuanto más no Él, hermano, que Él es bueno. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Ahora mire esto. Porque Él es tan, pero tan lindo, hermano amado, que le digo, Él no hace distinción. Pero voy a seguir, hermano, por causa del tiempo. Entonces, vimos que dice que en Él no hay cambio ni sombra de variación. Por eso es que el mismo Padre que usted ve en la Biblia, en la Escritura, es el mismo Padre de este tiempo. Él no ha cambiado. Por eso dejó ahí su fotografía, para que no se te olvide cómo es Él. No se nos olvide. Y pasan los años, y pasan los años. Han pasado desde la creación, hermano, que nosotros tenemos cuenta, pues 6,000 años. 6,000 años han pasado. ¿Y usted cree que Él ya cambió? No, no, porque dice que en Él no hay cambio, ni sombra de variación. Entonces Él no cambia. Nosotros como padres sí cambiamos. Y tenemos nuestras rarezas. De repente nos levantamos con el pie izquierdo, hermano, y que se cuiden nuestros hijos, porque no andamos buscando quién nos las hizo, sino quién nos las paga. Pero el Padre del cielo no es así, hermano. Él no es así. Él no se levanta con el pie izquierdo, mi amado hermano. Él no se levanta de mal humor. Él no hay sombra de variación. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 13 y verso 8: Jesucristo, acuérdense que Él es la imagen del Dios vivo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos o por siempre. Entonces no cambia. Yo puedo estar seguro que mi Padre no va a cambiar. Eso fue lo que entendió el pródigo. El pródigo dijo: está bien, me fui de mi casa, me fue de la patada, eché a perder todo, aquí estoy hundido, estoy contaminado, pero yo sé que mi papá no cambia. Él es bueno. Y como yo sé que Él no cambia, Él no me va a decir: ya no eres mi hijo. Aunque yo le voy a decir: no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero hermano, qué tremendo, porque el Padre no cambia. Por eso cuando el Padre habla de Él, dice: mi hijo. No importa que se haya hundido, no importa dónde descendió, este sigue siendo mi hijo. Siempre será mi hijo. Por eso mire, no se le olvide, usted siempre va a ser hijo. Siempre. Toda la vida va a ser hijo. Independientemente. Y con esto no le estoy invitando a lo malo, que Dios me guarde, porque no ese es el concepto. Lo que yo quiero que usted entienda es que usted siempre va a ser hijo. Independientemente de lo que sea, siempre va a ser hijo. ¿Por qué? Oiga esto, Malaquías capítulo 3 y verso 6. Por eso qué lindo es conocer el corazón del Padre. Porque yo, el Señor, no cambio. Yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque si Él cambiara, hermano, nos consumiera. Pero a veces nosotros podemos
trasladar una imagen, hermano, de Dios. Usted ve que a veces se traslada la imagen. Dios es fuego consumidor. Claro que es fuego consumidor. Pero Él no quiere que nosotros tengamos esa imagen de Él como Padre. Él va a ser fuego consumidor para sus enemigos. Nosotros éramos enemigos en otro tiempo. Pero usted ya no es enemigo de Dios. Antes éramos enemigos, dice la Biblia. Pero ahora usted es hijo de Dios. El Padre lo ama. Y siempre le digo, lo amará. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, tienen sus cosas, no habéis sido consumidos. Ahora mire qué otra cosa asegura el Padre. En el libro de 1 Samuel 15:29. También la gloria de Israel no mentirá, ni cambiará su propósito, porque Él no es un hombre para que cambie de propósito, ni es hijo de hombre para que mienta. Pero entonces Él no cambia, hermano, Él no miente, Él es bueno. Dice amén. ¿Y qué es lo que Él te dice, hermano, en la palabra? ¿Qué es lo que Él te dice? Yo sé los planes que tengo respecto a vosotros. Planes de bienestar. ¿Será que los planes de Dios han cambiado? No. Los planes de Dios para sus hijos son planes de bienestar. Que el hijo se salga de los planes de Dios para irse al campo, ese ya es un problema del hijo. Pero el plan del Padre no cambia. El plan del Padre siempre es: yo los quiero tener muy bien. Dice amén. Ay, Dios. Dios. Mire esto. Mañana seguimos entonces. Otro punto. El Padre es dadivoso. El Padre no cambia. Pero mire esta faceta, hermano. Esto es maravilloso. El Padre, una de sus virtudes es que Él es fiel. Ahora mire esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 13. Segunda de Timoteo 2:13. Mire, si somos infieles, Él ya no nos quiere. Dice eso. Si somos infieles, ya no somos sus hijos. Si somos infieles, no, mire cómo es el corazón del Padre. Pero eso no quiere decir que Él está de acuerdo con nuestras infidelidades. Eso no quiere decir Él apoya nuestras infidelidades y nos dice, qué bien. No. Él lo que te está diciendo es: yo soy fiel, aunque tú seas infiel. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Aleluya. Es su naturaleza. Usted sabe que Dios no tiene amor. Él es amor. Él no tiene santidad. Él es santo. Yo soy el santo y sublime. Él es santo. Él es fiel, mi amado hermano. Ahora, qué lindo. Porque cuando tú entiendes esa faceta del Padre, fue la faceta que entendió el pródigo. Entonces le digo, el pródigo sabía que su padre era dador de toda buena dádiva. Y que aunque él había fallado, había perdido la herencia, él entendió que no por eso el Padre ya no tenía para él. Que él llegó quebrado. Él llegó quebrado. Pero él sabía que su Padre era dadivoso, era bueno. ¿Por qué cree, hermano, que el Padre, nuevos zapatos, nueva ropa, nuevo anillo,
fiesta, becerro, porque es el corazón del Padre. Es el corazón del Padre. Entonces, él entiende eso, que su Padre es dadivoso. Entiende que su Padre no cambia, que no le va a decir, ¿sabes qué? Ya no eres mi hijo, aléjate de mí, no te quiero ver, ¿verdad? Ay, ni me hables, ¿verdad? No, él no. Él sabe, hermano, que se puede acercar a su Padre y que los propósitos del Padre para con él van a seguir siendo los mismitos. Por eso, hermano, qué evangelio diferente. Qué diferente es ver las cosas desde la perspectiva, hermano, le digo, de la parábola. Ahora, él también, le digo, entiende que su Padre es un Padre fiel. Fiel. Y fiel a sí mismo, a sus características. Entonces, cuando tú entiendes eso, eso te da el poder de levantarte, pues. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Mire lo que dice Lamentaciones, capítulo 3 y verso 21. Lamentaciones 3:21. Esto traigo a mi corazón. Esto traigo a mi corazón. Es importante, hermano, que es lo que se empieza a mover en nuestro corazón. Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza. Cuando usted, hermano, entiende, usted tiene esperanza. Esto es lo que yo le ministro a mi corazón. Por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan. ¿Se le terminó a Dios, hermano, la misericordia? No, que las misericordias del Señor jamás terminan. Él tiene misericordia, tuvo misericordia en el pasado, tiene misericordia en el presente y tendrá misericordia en el futuro. Nunca se le va a acabar su misericordia, hermano. Nunca. Tú puedes confiar, hermano, que puedes llegar delante de tu Padre y decirle: Padre, necesito tu misericordia. Y Él no te va a decir: mira, hija, hermana Calo, ¿verdad? Y eso la conozco como hermana Calo, pero ¿cuál es su otro nombre? Silvia. Mira, Silvia, te quería dar misericordia a mi hija, pero resulta que todos tus hermanos se la acabaron. Ya no me queda más misericordia, Silvia. Así que regresa entre 2 años en lo que junto otro poquito. No, sus misericordias nunca terminan. Él tiene misericordia, hermano, para millones de millones de millones de millones, y nunca se va a terminar. Nunca. Sus misericordias nunca terminan, pues nunca fallan sus bondades. Entonces Dios no sabe fallar. Te puede fallar el pastor, te puede fallar un hermano aquí, te puede fallar, hermano, tu pareja, en el sentido de no tenerte misericordia, no tenerte bondad, pero el Señor nunca falla. Él siempre va a estar ahí. Por eso cuando el hijo pródigo regresó, ahí estaba el padre, a la puerta de la casa, esperándolo. Porque Él nunca falla. Porque nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Y grande es tu fidelidad. Levanta su mano. Gracias por tu fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Su fidelidad es grande. Nunca grande es tu fidelidad. Escucha esto, hermano. Porque es importante conocer el corazón del Padre. Porque es lo que tú vas a trasladar. Lo que te digo, tú y yo lo vamos a trasladar. ¿Por qué? Porque Isaías 38:19 dice esta palabra. El que vive
El que vive es el que te da gracias, como lo hago hoy yo, como yo lo hago hoy. El padre cuenta a sus hijos. ¿Qué es lo que cuenta? Tu fidelidad. Por eso, mi hermano, escuche esto. Qué importante es que uno conozca al Padre, porque tú le vas a contar a tus hijos de la fidelidad de tu Padre Celestial. Entonces, y es importante porque a veces los hijos fallan. ¿Sabe que los hijos fallan? ¿O usted cree que los hijos no fallan? Usted que tiene ahorita hijos chiquitos, ay, mis hijos, sí, pero crecen. Y cuando crecen, hermano, tienen sus errores, tienen sus problemas. Y ahí es donde tú necesitas, hermano, contarles a tus hijos de la gran fidelidad de Dios. Y decirle, hijo, aunque tú fuiste infiel, pero Él permanece fiel. Él te sigue amando y te ama siempre con amor eterno. Aleluya. Oh, mi amado hermano. Oh, mire, obviamos porque se me fue el tiempo. Mañana seguimos. Pero es importante conocer muchas facetas del Padre. Otra le mencioné por lo menos, hermano, 4 aspectos de cómo es el Padre. Pero ¿por qué es importante? Le digo yo. Porque cuando nosotros conocemos al Padre desde ese aspecto, entonces cuando algo nos pasa, algo nos sucede, sabemos dónde está el pronto auxilio. ¿Dónde está, mi amado hermano, la solución a nuestros problemas? Y la solución siempre va a estar con el Padre. Con el Padre. En la presencia del Padre. En la casa del Padre. Ahí es tu lugar. Ahí es mi lugar. Al lado del Padre. Al lado de los hermanos. Al lado de los siervos. Ahí es nuestro lugar. Por eso fue que el hijo pródigo dijo, mi hijita chula, los últimos versículos, los últimos 3 versículos, por favor. Lucas capítulo 15 y verso 17. Últimos 3 versículos. Cuando él volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Entonces él sabía que su lugar y donde había abundancia, donde había el auxilio, era en la casa del Padre. Volviendo en sí, dijo, en la casa de mi Padre, donde yo voy a ser auxiliado, donde yo voy a ser ministrado, donde yo voy a ser limpiado, donde yo voy a ser alimentado con el pan de vida, donde me van a poner anillo, donde me van a poner sandalia, es en la casa de mi Padre. Ahí es. Eso fue lo que trató de enseñarnos Jesús. Mire por favor Lucas 2:49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Cuando tú ya entendiste, cuando tú entiendes el corazón del Padre, la mentalidad del Padre, lo que el Padre tiene para ti, tú quieres estar en su casa. Tú quieres estar, tú sabes, se convierte en una necesidad. Necesito estar contigo, necesito adorar, dame de beber. Pero dices, necesito estar contigo. Yo necesito estar contigo. Eso es lo que el hijo sabía. Tenía a sus padres terrenales, claro, los amo, padres terrenales, te amo María, te amo José, pero yo tengo un Padre. Yo tengo un Padre. Y me es necesario estar en su casa. Hasta que
pródigo entendió. Yo creo que él se formó la mentalidad del Salmo 27:4. Y este es el último texto. Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Pero qué importante es conocer el corazón del Padre. Siempre la respuesta va a estar en la casa del Padre, no en otro lado. Ahora yo le quiero dar la oportunidad de que usted oiga este testimonio, porque sé que le va a hacer de bendición, sé que le va, hermano, a beneficiar su vida, porque es basado en algo muy importante. Y yo esperaba un momento, hermano, para podérselo transmitir la palabra de acuerdo al tiempo del Señor. Pero quiero que usted oiga esto, porque esto le va a beneficiar a usted. Porque yo creo, le digo firmemente, en aprender a conocer primeramente el corazón de nuestro Padre Celestial. Julia, cuéntales, please. Dios les bendiga. Ay, modelo, sí estoy un poquito nerviosa, pero este no ha sido fácil ser hija de un pastor, pero ya entendí la bendición y el privilegio de serlo y de tener un padre que me ama. Siempre he tenido problemas con la soledad y la depresión. Hubo un tiempo donde gente, no quiero decir se aprovechó, pero como dijo la predicación, a veces cuando alguien no quiere a Dios, obviamente no te quiere aquí en la casa de Dios. Y con esa persona me juntaba mucho y me fui por unos malos rumbos que me llevaron a usar drogas. No fueron drogas, bueno, ninguna droga es buena, pero muy malas. Y eso me llevó a coleccionar cuadros de unos artistas, una se llamaba Marilyn Monroe y el otro se llamaba Elvis. Y mis papás siempre me decían que eso no era bueno, y pues como yo joven no les quise hacer caso, pero llegaron a pasar cosas donde yo me acuerdo que yo estaba acostada en mi cama y yo sentía cuando ella llegaba y me decía cosas a mis oídos, pero pues yo estaba en drogas y en todo eso, entonces nunca, yo pensaba que no era algo así, una gran cosa. Y mi mamá un día tuvo un sueño y era de ella, como yo estaba en un
como en un charco de lodo y trataba yo de salirme, pero no podía. Y ella decía que ella miraba cuando este personaje me hacía whisper a mi oído. Entonces yo me acuerdo que cuando ella me dijo eso, yo me acordé cuando yo estaba en la cama, ella siempre se me acercaba y yo nunca quería abrir los ojos porque yo siempre le he tenido temor a lo que es las cosas espirituales, siempre, siempre. Nunca me han gustado esas cosas. Y de ahí un día pues se puso muy, muy feo la situación y por más que mis papás trataron de ayudarme, yo no quería la ayuda, y cuando alguien no quiere la ayuda, no se les puede ayudar. Entonces yo me acuerdo que una vez hubo una predicación que hablaba de que te tenías que determinar si ibas a caminar los caminos de Dios o no iba a haber un maybe, tal vez, no, era sí o no, y yo iba a tomé la decisión de no, y ya no quería nada con la iglesia, no quería nada con nada, pues de las cosas de Dios. Y un día escuché una predicación de un pastor que se dedica mucho a ayudar a los jóvenes, y él hablaba mucho de cuando te ponen warning signs. Dios te pone muchas warning signs para advertirte, y a veces no quieres escuchar and you avoid the signs. Entonces él deja que algo malo pase a veces, bueno, no malo pues, y un día me salí de mi casa y me fui con esta persona que siempre me juntaba, y me acuerdo que la droga que me dio, yo siempre tomaba una droga específicamente, pero esta vez yo puse mi confianza en me va a dar la misma. Entonces yo sin pensarlo, sin nada, agarré lo que él me dio, y en cuanto yo lo hice, dije, eso no es lo que yo siempre tomo, porque de repente me estaba volviendo loca, pero mi cuerpo estaba pálido, yo estaba así nada más pálida, y yo me acuerdo que en cuanto me la tomé, yo miré así para mi derecha y empecé a mirar cosas muy feas. Entonces mi alma, porque mi cuerpo estaba serio, mi alma se volvía loca por dentro, y yo solo gritaba, Mom, Dad, pero pero ya de ahí, siempre nunca quise ir a mis padres, entonces nunca quise irles a decir que no estaba bien, porque en ese momento no estaba bien. Y me acuerdo que le quería llamar a mis youth leaders, pero no tuve, no pude, porque también no los quería lastimar, entonces decidí no decir nada, pero las cosas se volvieron bien feas, que empecé a vomitar constantemente, y yo me acuerdo que yo gritaba y gritaba y gritaba, y le dije, llévame a mi casa, y esta persona no quiso, dijo no, y obviamente lo que yo pensaba era, ay, aquí quedé, ya me va a violar o me va a hacer algo, voy a terminar muerta. Y entonces le dije, no, llévame a la casa de mis papás. Entonces yo agarré mi teléfono, y yo me acuerdo que me iba llevando, pero a cada ratito parábamos porque estaba vomité y vomité y vomité. Entonces me acuerdo que se paró un policía al lado de mí, y pues yo con mis ojos bien rojos, pues la droga y todo eso, no me miraba bien, porque de hecho yo bajé el espejo para mirarme, y me dio mucha tristeza, pero a la vez yo decía, alguien me va a ayudar, alguien me tiene que ayudar. Entonces me acuerdo que yo miré al policía, y yo solo estaba esperando que me mirara, y decía, mírame, pero no lo hablaba, siempre todo era mi alma.
Entonces yo decía, mírame, ¿por qué no me ves? Y, y me acuerdo que me estaba desesperando. Y llegué a mi casa y yo me acuerdo que yo le dije al muchacho, vete, porque no quiero que mis papás te miren, porque si te miran te va a ir mal. Entonces él se fue y yo me acuerdo que yo iba caminando y me dejó ahí enfrente de mi casa, pero yo sentí que el camino era largo, bien largo, y pensé que no iba a llegar, pensé que no llegaba porque venía un personaje atrás de mí que me venía como, no corriendo pues, pero venía caminando rápido y tenía una capa negra. Yo me acuerdo que no lo podía ver, me acuerdo que solo volteaba para atrás y yo me acuerdo que le texté a mi mamá, le dije, Mom, come out. Y me acuerdo que le dije, me acordé de la predicación, una predicación de los jóvenes. Me acuerdo que el hermano dijo que la oración más poderosa es la oración de los padres. Entonces yo me acuerdo que yo le texté y le dije, ponte a orar. Aunque yo estaba ahí afuera de mi casa, yo le dije, ponte a orar, porque yo sentía que no llegaba. Yo me acuerdo que yo gritaba, Mom, Dad, gritaba desesperadamente, según yo estaba llorando. Y cuando yo llegué a la puerta, yo me acuerdo que según yo estaba toque y toque la puerta desesperadamente, y mi mamá dijo que no. Me dijo, no, tú solo timbraste una vez y ya. Le dije, y siempre que estamos hablando de eso, le digo, no, Mom, but I was knocking. Me dice, no, tú solo timbraste una vez. Entonces me acuerdo que ellos abrieron la puerta y me acuerdo que cuando ellos abrieron la puerta, yo lo único que pensaba era, I'm sorry, Y me acuerdo que me recibieron, y me recibieron bien, gracias a Dios, me recibieron muy bien. Y mi mamá en ese momento, bueno, no en ese momento, pero luego me dijo que cuando yo llegué, mis labios estaban morados y mi rostro estaba pálido y mis pupilas estaban dilatados ya. Y se asustaron, pero lucharon por mi alma y hoy estamos mucho mejor gracias a la mano de misericordia y ayuda de mis padres y también mi hermano Joel, que pudo escucharme, porque cuando yo primero me estaba metiendo en drogas, yo fui con él y yo hablé con él y yo le dije, hermano, porque yo pensaba que a veces uno no sabe lo difícil que es ser una hija de un pastor. Y yo no podía ir con nadie, pero yo me acuerdo que el hermano Joel y su esposa siempre me han tratado bien, nunca me han tratado mal. Entonces yo fui a buscar ayuda con el hermano y yo me acuerdo que él oró por mí, me dio palabras que sí me ayudaron. Y yo me acuerdo que él siempre me decía, ¿cómo estás? How are you? Y a veces eso era lo que a veces sí me ayudaba, y quería salirme de las drogas, pero no sabía cómo, no sabía con quién buscar ayuda, pero obviamente tenía que buscarla con Dios primeramente. Y cuando pasó todo esto, que regresé a la casa, yo me acuerdo que mi cuerpo ya estaba temblando mucho. Yo me acuerdo que yo les decía a mis papás, oren por mi alma, porque habían partes donde yo me metía en un hoyo que era negro. Yo me acuerdo que yo quería mirar para abajo, pero miraba para arriba, y cuando miraba para arriba yo decía, es que hay unos ángeles que están luchando por mí. Dije, no. Entonces yo les decía que oraran por mí, que oraran por mi alma, solo eso les decía casi.
Y me acuerdo que me quisieron llevar al hospital, pero no quise. Y qué bueno que no, porque en los hospitales se mueven muchas cosas y luego con drogas peor. Entonces, me acuerdo que la droga se me quedó en mi sistema como por 3 días. 3 días no estaba normal, todavía la tenía. Y me acuerdo que fui a la iglesia el siguiente día y me senté a mero atrás. Y me acuerdo que no estaba bien y me acuerdo que yo solo en mi alma gritaba: alguien denme un abrazo, alguien abrázame, porque eso es lo que yo necesitaba. Entonces, porque yo sentía que yo había, obviamente sí le rompí el corazón a mi papá, pero no, yo sentía que él no iba a tener misericordia, pues porque era el pastor. Dije, no, aquí quedé. Entonces yo me acuerdo que yo miraba a unos de mis familiares y él estaba así, ahí estaba parado. Entonces yo le decía, come and hug me, y nadie venía. Y me acuerdo que mi papá terminó de predicar y ese día él estaba hablando del hijo pródigo. Estaba hablando que cuando el hijo no pensaba que iba a llegar a la puerta, cuando llegó a la puerta de su padre, entonces él vino y él me abrazó. Y yo me acuerdo que yo llorando le dije, yo pensé que no iba a llegar a tu puerta. Y pero gracias a Dios mi papá fue y me abrazó, y ahí comenzó mi restauración. Y me he estado levantando poco a poco. No ha sido fácil, no ha sido nada fácil para mí, porque cuando alguien ya está en drogas, una cosita y lo quieres. Yo me acuerdo que a veces pasaba caminando por donde estaban personas y huelía el olor. Y lo peor era que donde nosotros recogíamos la droga estaba allí donde estaba la iglesia, la otra iglesia que donde estábamos, así enfrente, ahí estaba. Entonces, una vez yo sí me acuerdo que de hecho me salí de la iglesia y mi papá no estaba ahí, alguien estaba predicando. Y fue cuando mi hermano Joel estaba predicando, ¿ves? Y me salí y fui para allá y agarré, y luego me metí para atrás para la iglesia. Pero nunca pensé en mi vida que mis papás, mi papá iba a tener la capacidad de perdonarme, y tampoco Dios, porque a veces me sentía sola. A veces decía, God, no te siento, ¿por qué no te siento? Y fue muy difícil, pero gracias a Dios ellos tuvieron misericordia de mi papá. Cambió, o sea, no me trató mal y me trató de ayudar. Y eso es lo que para mí fue, o sea, me sorprende a veces cuando lo pienso, porque nunca en mi vida pensé que mi papá me iba a perdonar, menos Dios, porque no, hice muchas cosas malas. Y esto tiene que ver mucho con la predicación, porque sí se nota, pues, que no importa quién eres, Dios al último te va a ayudar y te va a sacar de donde estás. Y jóvenes y prejóvenes, yo sé que ahorita son unos tiempos muy difíciles, y cada día se va a poner más difícil, pero nunca tengan miedo de ir con sus papás, aunque a veces digan, but they're gonna trip, and stuff like that, pero a veces es lo mejor, porque verdaderamente nadie te va a ayudar, solo Dios y tus papás, y también hermanos también, pero es mejor con los padres. Y los padres ayudan a sus hijos, aunque ustedes piensen que ellos no enfrentan esto, la verdad es otra, pero no se animan a decir la verdad por miedo o porque piensan que no les importa su decisión. Y sí, ya está. Aleluya. Le digo, una de las cosas
que más me impresionó cuando ya pudimos platicar con Julia, ¿verdad? Era lo que me dijo ese día ya, cuando de aquí el Señor me hizo que la fuera a abrazar, ¿verdad? Entonces lo que ella me decía fue lo que quizás quebró mi corazón, ¿verdad? De una manera impresionante, quebró mi corazón cuando ella me decía: pensé que no iba a llegar a tu puerta, a tu casa. Eso no sé qué me hizo, ¿verdad? Porque yo entendí que nuestra puerta siempre debe de estar abierta, siempre. No importa dónde caigan los hijos, nuestra puerta siempre debe de estar abierta. En lo natural y en lo espiritual. Por eso yo le decía a alguien, qué importante es la mentalidad nuestra. Porque tarde que temprano el Señor va a traer gente que son nuestros hermanos y que algunos van a regresar. ¿Qué mentalidad vamos a tener? ¿Qué van a pensar ellos? Nos irán a abrir la puerta, nos irán a recibir como hermanos nuevamente, o nos van a hacer caras, nos van a tratar mal. Y yo creo que eso mismo que me pasó con Julia me sirvió para abrir la mente a otro tipo de pensamiento, totalmente diferente. Pero yo quiero, como le digo, formar una mentalidad en la cual nosotros podamos ser de bendición a la casa del Padre, ser de bendición, y que nadie sienta que por lo que le haya pasado, le haya sucedido, usted deja de ser hijo. Usted siempre va a ser hijo. Siempre va a ser hijo, independientemente de su condición. Usted siempre va a ser un hijo. Y por eso me gustaría que cantáramos, que ministráramos, que pudiéramos, hermanos, decirle al Padre que nosotros sabemos que tenemos un Padre. Usted tiene un Padre, pero qué lindo es cantarlo con entendimiento, con conocimiento, y poder decir: iré a mi Padre. Yo quiero tener el corazón del Padre. Si algo me interesa a mí ahora, es desarrollar el corazón del Padre en mí. Y desarrollar el corazón del Padre en usted, para que usted un día diga: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Ha visto a mi Padre. Yo tengo el mismo ADN de mi Padre. ¿Quiere levantarse ahí, meditar un momentito y preparar su corazón para, con todo el corazón, que tú te sientas que no estás solo, que no importa por donde hayas pasado, por donde estés pasando, tú tienes un Padre. Lo único que tienes que hacer es decir: iré a Él. Él no me va a cerrar la puerta. Él no me va a cerrar nunca la puerta. Nunca. Él nunca cierra la puerta. Yo tengo un Padre
¿Quiere venir al frente, levantar sus manos, venir al altar del Padre? Quisiera venir al altar del Padre y levantar sus manos, aquí de pie y levantar sus manos. Tal vez usted necesita perdón. Tal vez usted necesita sandalias. Tal vez usted necesita ropa. Tal vez usted necesita ser revitalizado. ¿Qué necesitará? Yo no lo sé. ¿Qué necesitas? No lo sé. Aleluya. Yo tengo un creador. Oh, sí, Señor. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré. Y desde la eternidad, ¿qué le tienes que decir? Mi vida ¿Qué le tienes que decir? redimió. Tal vez le tengas que decir: gracias por haberme hecho volver en sí. Gracias porque tú me hiciste volver en sí. Gracias porque tú me levantaste. Gracias porque tú eres un buen Padre. Eres el dador de toda buena dádiva. Tú eres un buen Padre. Tú eres un buen Padre. Yo tengo un Padre. Tal vez, como dijo Jesús, si vosotros siendo malos, tal vez humanamente no hemos sido los mejores padres, pero Él sí es buen Padre. Y lo que tengo que hacer es aprender de Él. Aprender de Él. Y poder decir, poderles decir: ustedes conocen al Padre, porque lo han visto obrar en mí. Qué poderosas palabras de Jesús. El Padre en mí. El Padre en mí. No soy yo, es el Padre en mí. Es la imagen del Padre formada en nosotros. Necesitamos reflejar la imagen del Padre. Necesitamos reflejar la imagen del Padre, hermanos. Oh, necesitamos que no te vayan a decir: Felipe, tanto tiempo y todavía no me conoces. Todavía no me conoces. Todavía no me conoces. Pero tú puedes decir: yo sí te conozco, Padre. Sé que eres un Padre bueno, que me amas. Nunca me vas a dejar de amar. Nunca me vas a dejar de ayudar. Nunca me vas a rechazar. Nunca me vas a acusar.
porque tú eres un buen Padre. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Confiéselo, Él es fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Cantémoslo con convicción. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Ese es el Padre. Ese es el Padre. Tú has sido fiel. Nuestro Padre es fiel. Tú has sido fiel. Siempre. Siempre has sido fiel. Levanta a nuestros hijos, Señor. Restaura. Tú has sido fiel. Haz que resuciten los nuestros. Tú has sido fiel. Bendícelos, Padre. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Me asombra. Me asombra tu amor y tu fidelidad. A pesar de todo, Que a pesar de mí, a pesar de nuestros me errores, puedas amar. a pesar de todo, Siempre nos has ama. sido fiel. El Padre siempre nos Y va a a amar. mi lado estás. Tienes tus hijos por ahí, dile siempre Tus te voy a ojos amar, de hijo. amor Tienes tus hijos por ahí, dile siempre te voy a amar. en mi Siempre te voy a amar. Así como mi Dios siempre te va a amar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar Que tú en que tú ahí estarás. confía en que Él estará ahí a la Y del puerta firmamento esperándote, se borren las esperándote. estrellas, pero a tu palabra El Padre es fiel fiel tú con sus hijos, con sus hijos. seguirás. Tú has sido, has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido Siempre fiel. has sido fiel. Cantemos, me asombra, me asombra. Me asombra tu amor. Te debe de asombrar el amor de y tu Dios. fidelidad. Su fidelidad. Y a pesar de mí, Me puedas me amar. puedas amar. Oh, sí. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor
fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Dador de Siempre has todo. sido fiel. Tú has sido fiel. Él así. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel.